la materia educativa es algo que nos importa muchísimo en Puntal, sobre todo por la trascendencia que tiene esto, el impacto social, pilar básico de cualquier sociedad de la educación. Bueno, y en este caso es a partir de un informe que da cuenta de que la mitad de los estudiantes terminaron la primaria en tiempo y forma. ¿Es un dato positivo o negativo, este de 50 cada 100 chicos? Lo vamos a charlar con la coautora del informe, que es Sol Alzú, economista, analista de datos en Argentinos por la Educación. Sol, ¿cómo estás? Buen mediodía. Buen mediodía, ¿cómo están? Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. A ver, ¿cómo analizás, primero si querés contarnos como cuáles son los resultados principales más allá de este que mencionaba? Sí, bueno, en primer lugar, un poco cómo construimos nosotros este índice. Lo que hacemos es ver de 100, cada 100 chicos que ingresan en primer grado, cuántos llegan al final de la primaria en tiempo y forma, decimos nosotros, que es sin haber repetido, sin haber abandonado y con los conocimientos necesarios, tanto en lengua como en matemática, que esto es a partir de las evaluaciones a aprender. De ahí es que surge este número que mencionaban, el 50% de los chicos que hoy está llegando en estas condiciones, que serían las óptimas, por supuesto. La otra cara de la moneda es el 50% que no está llegando o que llega, pero no con los conocimientos que debería, porque también ahí hay una cuestión. La gran dificultad está en los aprendizajes, no tanto en que lleguen efectivamente sin haber repetido o sin haber abandonado, por ejemplo. Y Claro. un poco la preocupación también, o si se quiere, en primer lugar, parecería que hay una buena noticia, que es que este índice mejoró desde la medición anterior. Antes eran 45 de cada 100, hoy son 50 de cada 100. Pero si vemos el panorama global, estos últimos 10 años que pasó, bueno, lo cierto es que vemos que hay leves fluctuaciones en los aprendizajes, pero en general hay un estancamiento, un índice que no sale de ahí, de entre un 45 y un 50% de los chicos que logra llegar en estas condiciones. Claro, o sea, la situación era peor hace un tiempo, pero ahora, o sea, mejoró, pero tampoco tanto, digamos, no significativamente, estás diciendo. Totalmente, totalmente. Hubo esta mejora y en realidad también nos estamos posicionando en valores que ya tuvimos en algún momento. Por ejemplo, los chicos que habían comenzado en el 2016 y que llegaban al final de la primaria en 2021, ya teníamos este índice del 50%. Entonces, en realidad es más bien un repunte, podríamos decir, a valores que hubo en otro momento. Sobre todo este repunte vino dado por una mejora en el área de lengua, esto ya lo veíamos con los resultados de las pruebas a aprender, pero de todos modos siguen existiendo dificultades y en particular, y esto también es algo que sucede por un lado en todas las provincias y también una deuda casi histórica, podríamos decir, en nuestro país, las enormes dificultades que tienen los chicos en el área de matemáticas. Bueno, te quiero hacer una consulta que me surge fuera de este informe, ya a nivel general. La pregunta que me nace es, ¿cuál fue el mejor momento en la historia de nuestro país, el mejor momento para la educación argentina? Es una buena pregunta. En primer lugar, te digo, lamentablemente no tenemos datos de toda la historia educativa, podríamos decir, del país. Sí es cierto que cuando hablamos tal vez 20, 30 años atrás, por ejemplo, en las evaluaciones del año 98, en las evaluaciones que se tomaron en toda Latinoamérica, Argentina estaba segundo en la región en lo que era sobre todo comprensión lectora, en la materia de lengua. Liderábamos en la región, podríamos decir. Y lo cierto es que hoy en día, cuando hacemos estas comparaciones internacionales, siempre nos encontramos, internacionales en la región, ¿no? Sí. Siempre nos encontramos de mitad de tabla para abajo, séptimo, octavo, noveno lugar. Y acá sobre todo se ve cómo los otros países avanzaron y en realidad nosotros nos quedamos ahí estancados. Y cómo avanzaron también a pesar de lo que muchas veces se considera, porque cuando nos ponemos a hablar de las causas, ¿no? Que sabemos que son múltiples, no podemos atribuírselo solo a una cosa. Pero, por ejemplo, aparece el gran motivo hoy en día que dicen la tecnología vino a arruinar todo. Bueno, lo cierto es que vemos que hay países que avanzan y nadie está por fuera del cambio tecnológico y los avances tecnológicos. ¿Y vos a qué lo adjudicas entonces aquí en Argentina? Hay una cuestión muy fuerte que tiene que ver, por un lado, con el nivel socioeconómico, y acá entra nivel socioeconómico de los alumnos, pero también más a nivel macro, lo que tiene que ver con el financiamiento de la educación. Lo cierto es que en Argentina, desde el 2006 hasta el año pasado, tuvimos una ley, por ejemplo, que se tenía que invertir el 6% del PBI en educación. Sí. Y esa ley solamente se cumplió en 3 años, entonces hay una deuda ahí. Y lo cierto es que sabemos que con financiamiento solamente no solucionamos todo, pero bueno, es la base para las políticas educativas. Eso por un lado.
Por el otro, lo que te decía de el nivel socioeconómico de los alumnos, justamente con el IRE, este índice, vemos que hay una fuerte correlación, lo vemos cuando hacemos el análisis por provincias en particular. Y nivel socioeconómico no nos estamos refiriendo solamente a ingresos, porque incluso las pruebas de aprender no miden los ingresos de la familia, sino que miden características como el nivel educativo de los padres, cuántos libros tienen los chicos en el hogar, el acceso a los dispositivos tecnológicos. Entonces, todo esto de alguna manera también va delimitando ese entorno de aprendizaje, ¿no? Incluso por fuera de la escuela, que tanto puede muchas veces acompañar la familia esa trayectoria educativa del chico. Bueno, pero sacando, por ejemplo, lo que es la crisis actual de los últimos años, vos mencionás que las mejores pruebas, o al menos de las que ustedes tienen registro, son del año 98. Podríamos mencionar después, no sé, en el 2003, esa época 2003-2005, donde Argentina tuvo una especie de crecimiento económico, y ahí ¿qué pasó que empezó como a descender el rendimiento educativo? Sí, es cierto que hubo momentos, por eso también hablamos mucho de estos picos, ¿no? En realidad nosotros tuvimos como un estancamiento general, hay leves mejoras, por ejemplo, hacia el 2016, hay leves mejoras hacia el 2021, claro. Pero no logramos salir de estos resultados, que muchas veces terminan estando ahí en la media de la región. Y bueno, hay una discusión también, y esto es para un programa aparte, diríamos, sí. Todo lo que tiene que ver con los métodos, por ejemplo, de educación, con los métodos de alfabetización, se estuvo hablando mucho en el último tiempo, hoy en día también empieza a aparecer los métodos de matemática, cómo se enseña en nuestro país y cómo esto también genera, por un lado, que los chicos logren efectivamente mejores resultados, pero que también logren incentivar muchas veces a los chicos, ¿no? Porque acá tenemos como cierta visión negativa, o muchas veces se escucha en las escuelas entre los alumnos, por ejemplo, con la matemática, que tienen como esta reacción, ¿no? Que están reacios a aprender muchas veces, pero bueno, hay algo de los métodos que se juega ahí detrás. Bien. Y bueno, y cómo claramente también ahora, por ejemplo, se estuvo haciendo mucho énfasis en alfabetización con los planes jurisdiccionales, que esto va de la mano de formación docente, de entrega de materiales, de evaluaciones jurisdiccionales, y justamente este año también comienza a trazarse algo similar, pero para matemática, que era la gran deuda pendiente, como decía. Eso te iba a consultar cortito, peor en matemática que en lengua, ¿no? Sí, en lengua tenemos un 79% de los chicos que alcanzan los niveles satisfactorios, y en matemática un 58%. Uf, claro. Esto es en primaria, último año de la primaria. Cuando nos vamos a secundaria, estos números se amplifican. Tenemos en lengua un 40% que queda por debajo de esto. Impresionante, sí. Y en matemática tenemos un 80% que queda por debajo del mismo. Claro. Entonces ahí, bueno, en realidad es un reflejo de todas estas dificultades que se fueron dando en momentos previos. Muchas gracias, Sol, por este análisis, muy amable y muy interesante. Muchas gracias. Gracias a ustedes por el espacio. Hasta luego.